Welcome back my friends. Después de 12 videos por un total de más de una hora hablando casi que una exclusividad del Open Race, llegó la hora de dar vuelta de página y comenzar con la unidad 2, respuesta al Tribet. Espero que los hinchas de Boca y Huracán que hayan visto mis videos anteriores y les hayan gustado, no empiecen a partir de este video y después de verme vestido de gala con la azulgrana a cambiar de opinión y pensar que mi contenido es malo solamente porque somos de distintos equipos. Y digo esta huevada porque es algo muy común en el póker, tomárselo todo de manera personal. El ser humano durante su vida se va haciendo y deshaciendo de acuerdo a un montón de circunstancias que le toca atravesar, algunas de las cuales las atraviesa de manera voluntaria, otras involuntaria, por el contexto, por el entorno. En todo caso, a mí me tocó ser cuervo, antiperonista y vivir 3 meses en Rusia todos los años. Tranquilamente en un mundo paralelo me podría haber tocado ser bostero, ultra kirchnerista y voluntario del ejército de Ucrania. ¿Quién te dice? Conclusión, siempre hay que leer el mensaje y juzgar el mensaje y no al mensajero. Y esto tiene que ver un poco con todo, incluyendo con la respuesta al Tribet. Vamos a darle algún tipo de entrelazamiento, ¿viste? Porque si no queda descolgada como Alberto Fernández en una convención de la ética en la política posmoderna. Mucha gente en las mesas de póker nos va a tribetear por una cuestión personal. Nosotros jamás, pero jamás vamos a responder a ese tribet de manera personal. Por supuesto que vamos a tener en cuenta el hecho de que esa persona se lo está tomando personalmente con nosotros, porque en caso contrario estaríamos obviando una información valiosísima. Si no vamos a tener en cuenta ese tipo de información, simplemente hagámosla fácil y bajémonos la famosa tabla de respuesta al Tribet y juguemos acorde a lo que el Pío Solver o el Snowy nos dicen de cómo hay que jugar. Bueno, comencemos. Si a vos te gustan las cosas simples y por lo tanto súper incompletas, vas a encontrar miles y miles y miles de videos de 5 minutos donde te van a explicar cómo jugar contra el Tribet. Y en esos videos súper simples los Tribet van a ser tomados de una manera, llamémoslo, homogénea. Van a hacer una dicotomía de que no me tribetearon o me tribetearon. Y te van a dar un puñado de consejos para cuando te hayan tribeteado, sin hilar demasiado fino en la cantidad inmensa de situaciones o variantes que puede haber de un pozo tribeteado. No es una, no son dos, no son tres, son decenas. De movida, el 90 y pico, por no decir el 100% de los casos que te van a mencionar, tenés que multiplicarlos por 2. Porque las mismas situaciones pueden suceder cuando estemos in position o cuando estemos out of position. Primera discriminación. Podemos estar recibiendo un tribet de un regular o persona con un rango de tribet armado, lineal, estático, o podemos estar recibiendo un tribet de una persona que no tiene ni la más puta idea de todo eso y está tribeteando por, a su vez, dividimos en 2 motivos. Primero, porque tiene las cartas que le encantan, le hace es un nit tribeteando la porción fuerte de su rango. O segundo, porque está de joda, está borracho o es un rompepelotas que juega al póker solamente para descomponer gente y le gusta tribetear cualquier cosa random. Ahí nomás, si multiplicás todos esos ejemplos por 2, sin position y fuera de posición, ya tenés 6 tipos de tribet que podemos estar recibiendo, que no son ni cerca los únicos. Puedes recibir un tribet después de un call, lo que sería un squeeze. Puedes recibir un tribet y un call, lo que sería un pozo multiweight. Puedes recibir un tribet y un 4bet. Entre los distintos tipos de tribet también tenemos que tener en cuenta el tamaño. Puedes recibir un mini tribet, que también puede ser de distintos tipos. Puede ser el mini tribet de un fish que no tiene ni la más pálida idea y hace un mini tribet porque simplemente aprieta el botón de raise como le vino la mano y ni siquiera tiene idea de lo que está haciendo. Puede ser un mini tribet de un jugador piola que lo que quiere es aislar al Open Racer, en este caso nosotros, arriesgando la menor cantidad de dinero en caso de que alguien ajeno forbetee o nosotros mismos lo forbeteemos. Entonces hace un mini raise como diciendo, dale, yo te tribeteo y tengo la iniciativa en esta mano, pero no quiero arriesgar mucha guita. Puede ser un raise estándar, que generalmente va a ser entre 2,5 y 3,5x, depende de las dimensiones de los stacks, o también puede ser un tribet gigantesco. Entonces no es la misma respuesta que vamos a tener si abrimos 2 ciegas y un loco nos tribetea a 3 ciegas o a 4 ciegas que si nos tribetea a 6 o 7 o si nos mete 11 o 12. Cada tipo de tribet, cada sizing de tribet va a requerir de nosotros una respuesta adecuada, ya sea desde el punto de vista matemático para no jugar fuera de odds, como también desde el punto de vista
teórico. Entonces no es tan simple como hacer un video de 5 minutos basándose en que cuando nosotros hacemos Open Race nos pueden trivetear o no nos pueden trivetear. No, hay miles de formas en las que nos pueden trivetear y nosotros tenemos que tener un plan. Tenemos que tener un plan fuera de las mesas para todos los tipos de trivet. Ya lo dije en el capítulo anterior, pero lo repito por si te olvidaste o por si no viste el video donde hablaba al respecto de este pequeñísimo y gran error. Cuando nosotros abrimos, para lo único que tenemos que estar preparados es para recibir un trivet. Es la única cosa que puede suceder que requiera de nosotros una acción inmediata. Porque si la gente foldea, nos robamos el pozo. Si la gente paga, sale el flop. Y ya en vez de tener solamente la información disponible de 2 de las cartas que conforman nuestras manos, ya tenemos información acerca de 5 de las cartas que conforman nuestra mano. Y ya tenemos información de que si estamos jugando en vivo, qué cara hizo el rival cuando vio el flop. Y si estamos jugando online y estamos in position, ya tenemos la información de qué acción tomó el jugador fuera de posición antes de que nos venga el turno de hablar a nosotros. En conclusión, ya es otra historia. La única cosa que puede pasar cuando nosotros hacemos Open Race que requiera una decisión instantánea sin una información adicional es ser triveteados. Claramente hay 3 tipos de respuesta que podemos tener cuando somos triveteados. Pero no es tan simple, porque esas respuestas a su vez tienen subrespuestas. Las 3 respuestas claramente serían hacer fold, call o forbet, le hace re-raise. Ahora yo lo podría simplificar y decirte solamente, che, mirá, cuando te trivetean tenés 3 opciones, es fácil, lo pagás o te vas o le forbeteás. Sí, claro, pero hay formas y formas de hacerlo. Si vamos a foldear, bueno, no influye demasiado, la gente no presta atención, medio que da lo mismo si te hacen el trivet y foldeas en 1 segundo o en 10 segundos o en 30 segundos. Puede ser una especie de tell como para que la gente se dé cuenta de varias cosas, depende su tendencia a prejuzgar. Si vos foldeas rápido, el tipo puede decir, uy, mirá, este abrió sin nada, uy, mirá, este foldea fácil al trivet, vamos a trivetearlo cada rato. Pero también puede pensar de forma más elaborada, este foldeó porque sabe lo que juega y no tiene necesidad de andar pensando 2 horas porque tiene un juego estructurado, entonces este tipo posiblemente sea un regular o un jugador profesional que sabe lo que hace. Con el mismo tipo de razonamiento podemos decir que si nos tomamos 30 segundos para pensar, el tipo puede pensar primero que nosotros tenemos una mano, que estamos en la duda, que nos aburrimos de su trivet, que estamos pensando en pagarle, que si nos trivetea de nuevo la próxima vez quizás nosotros le tiremos all-in porque estamos enojados. O sea, puede tomar una actitud de tener miedo a cómo nosotros pensamos. O también puede ser que el tipo diga, che, mirá, este bobo está 30 segundos para pensar si paga, si forbetea, si foldea entre un simple trivet preflop. Este tipo claramente no tiene un rango de trivet armado, este tipo claramente no tiene experiencia o no sé qué le pasa, pero ¿cómo va a pensar tanto? Yo personalmente no creo que este tipo de tells del timing sea importante a la hora de foldear al trivet. Yo no le daría pelota. Siempre tengo una especie de conducta o hábito de tardar más o menos siempre lo mismo para cualquier tipo de acción, para que no puedan especular con algún tipo de tells. Ahora atención, que a la hora de hacer call o forbet, pero vamos por partes, a la hora de hacer call, este tipo de tell de timing puede significar muchas más cosas. Primero porque el tipo va a estar prestando mucha más atención a la persona que le pagó el trivet que a la persona que foldeó. Cuando la persona foldeó, junta las fichas y chau. Cuando la persona le pagó es cuando le va a saltar la bandera roja o la bandera verde emocional de acuerdo a cuál fue tu actitud a la hora de pagar. Yo no sé vos, pero yo personalmente si triveteo un tipo, salvo que entre mi trivet y su respuesta haya 5 minutos de espera porque otros jugadores se colgaron en responder y cuando el tipo le vuelve el turno ya tuvo un montón de tiempo para pensarlo y si está atento más o menos a la mesa ya hasta puso el botón de call instantáneo y listo. Pero en general si yo triveteo y el tipo tiene que responder casi de manera automática y lo hace rápido, si es un regular esclavo de las tablitas, no importa, que juegue rápido, que juegue lento, que se haga un café y después juegue.
me da lo mismo, porque yo conozco sus tablas y sé con qué rango me va a pagar y con qué rango me va a forbetear y cuál fue el rango que foldeó. Entonces no cambia mucho que tan rápido o lento lo haga. Ahora, cuando hay un jugador que yo no tengo tagueado como regular, o que justamente tengo tagueado de otra forma que no sea regular, ya sea un fish, ya sea un nit, ya sea un donk, es ahí donde el timing tiene una vital importancia, porque te diría que casi ninguno o absolutamente ninguno de estos jugadores que juega un póker, llamémosles artesanal, que puede ser mejor o peor, depende el nivel de inteligencia, de experiencia o el estilo de juego que tenga, ninguno de estos jugadores tiene armada una tabla de rangos que lo haga jugar como un robot de manera automática. Entonces, cuando uno de estos jugadores hace instant call, yo ya empiezo automáticamente, y hasta que me muestre lo contrario, a delimitar su rango a manos especulativas. Entonces, cuando nosotros tribeteamos a un tipo, y este tipo, que es amateur, recreacional, jugador de la vieja escuela, llámalo como quieras, no se toma 10, 15 o 20 segundos antes de hacer un call y lo hace de manera automática, esto significa que el tipo ni se le cruzó por la cabeza en su sano juicio la oportunidad de hacernos un forbet. Y cualquiera de estas personas que tenga en su mano as rey, as dama, par de jotas, par de 10, par de damas, va a pensar, aunque sea 5, 10, 15 segundos, antes de, en última instancia, hacer solamente call. Así que yo automáticamente elimino de su rango todo tipo de mano de valor, quizás excluyendo par de ases, porque puede darse que el tipo sea un creativo amateur que tiene la costumbre de hacer flat con par de ases siempre. Esto de última vamos a tomar nota si sucede y ya vamos a saber para la próxima. En principio par de ases los dejo dentro de su rango, pero retiro todos los otros pares altos y todo lo que sea as rey, as dama, y lo pongo automáticamente en un rango de manos especulativas y de vez en cuando par de ases, repito, hasta que me demuestre lo contrario. Así que yo te pediría que nunca cometes ese error de hacer un instant call, aunque vos en tu mente sepas que es un instant call, aunque nunca se te cruce por la cabeza forbetear, por lo menos tomate 10 segundos y después paga, como para que el tipo diga, uy, pará, este estuvo a punto de forbetearme y no se animó. Y fíjate cómo para hacer un simple fold o un simple call, que no cambian nada porque el resultado es el mismo, sea de la forma que lo hagas, te di varias opciones. Y por ahí alguna te pareció estúpida y por ahí otra te pareció, epa, esto tiene lógica. Porque no todo es tan simple, sobre todo en los pozos tribeteados. Hay que prestarle atención porque los pozos tribeteados sabe que, mira, adivina, son los pozos más grandes que vamos a jugar. Primero. Y segundo, pelear, defender nuestros opens de las personas que tribetean de manera indiscriminada es, digamos, una de las partes fundamentales del póker. Es el instinto de supervivencia en el póker en sí mismo. Si nos van a ganar en la guerra de tribets, si nos van a ganar en la guerra de steal y de resteal, nos van a ganar en el juego. Yo no te digo que tenés que hacerte multimillonario desarrollando la mejor estrategia de respuesta al tribet del universo, pero por lo menos trata de salir break-even. Entonces, si vos sos una persona que sale break-even contra la gente que le gusta romperte las pelotas y tribetearte a cada rato, esa gente, uno, se va a aburrir y te va a dejar de romper las pelotas, o dos, te va a seguir rompiendo la pelota si a lo largo de tu vida vas a salir break-even siempre contra ese tipo. Pero bueno, salir break-even tiene sus ventajas, te dan rayback. La tercera acción que podemos tomar a la hora de ser trisbeteados claramente es hacer un forbet. Este forbet al mismo tiempo puede ser de distintos tamaños. De eso vamos a hablar en adelante porque el sizing de nuestro forbet es un arte. Voy a dedicar uno o más videos enteros a hablar del sizing de la forbet y de cuáles son los objetivos que perseguimos a la hora de forbetear a la gente que nos tribetea nuestros open race, nos hace resteal. Me gustaría cerrar este primer video de la respuesta al tribet explicando algo que muchos de ustedes se van a reír. Posiblemente si no son argentinos no les haya sucedido nunca, quizás aún si son argentinos no les haya sucedido nunca, si son jóvenes, si son de la nueva escuela. Yo soy de la vieja escuela, yo crecí jugando en los casinos en el año 2000, 2005, 2010 hasta el 2015, no sé, me la pasaba en los casinos, jugando mesa viva, jugando torneos en pueblos, en lugares chicos, contra mucha gente, digamos, mayor, entre comillas. Y esto que les voy a contar me pasó
1.000.000 de veces. Si yo con estos videos no puedo enseñarles a mejorar su respuesta al tribet y hacer que dejen de perder plata o que empiecen a ganar plata o que ganen mucha más plata de la que ya ganen, por lo menos le pido a Dios, si es que existe, que me deje a través de este video educar a ese tipo de personas que durante, llamémosle, mi infancia del póker me aburrieron. ¿Sabés la cantidad de veces que X persona determinada, conocido, amigo, jugador que me cruzaba todos los días en las mesas del casino, me han hablado en persona o por las redes sociales para contarme una mano, y te empiezan contando la mano o para pedirte un consejo y te dicen lo siguiente: che, no sabés que salió el flop, hace XX proyecto de color y esa apuesta de continuación el tipo me triveteó. ¿Vos qué harías ahí? Ahora, a los efectos de la ciencia, de la terminología matemática, de la teoría del póker, cuando jugamos una mano pre-flop, la ciega grande se considera la primera apuesta. Es una primera apuesta obligada. El que la puso no lo hizo con intención. Él hubiese preferido no ponerla, pero la tuvo que poner y la puso. Entonces, cuando vos haces un open raise, justamente lo que estás haciendo es un raise. Estás raiseando una apuesta que ya está hecha. Por lo tanto, tu open raise es la segunda apuesta. Y cuando alguien te raisea tu open raise, que es la segunda apuesta, está haciendo la tercera apuesta. Por eso se le llama tribet, porque es la tercera apuesta, no la segunda. Ahora, cuando cae el flop y vos haces la famosa apuesta de continuación, estás haciendo la primera apuesta. Y cuando un tipo te raisea tu cibet, está haciendo la segunda apuesta. No te está tribeteando la c*** de tu madre. Entonces, por favor, les pido que entiendan esto y cuando le vayan a llorar los bad beats a otra persona, por lo menos le relaten la mano de manera acorde.